Bienvenidos sean todos, espero esta ponencia sea de su agrado. Vamos a presentar ahora Introducción a las Ciencias Básicas. Esta ponencia en sí va dirigida a los estudiantes de primeros años de la carrera de Medicina Humana, a los que quieren estudiar Medicina Humana, ¿por qué no? Para que vean qué es lo que van a llevar. Y pues, sin más, me presento. Mi nombre es Waldo Vilcoma Mascanoa, soy estudiante del quinto año de la carrera de Medicina Humana. Bueno, empecemos. El índice que vamos a tratar primero va a ser una introducción, más como introducción, motivación, algunos tips de estudio que utilizo, luego los cursos que vamos a llevar en ciencias básicas, los más importantes, ¿no? Siempre hay otros cursos adicionales como salud pública, entre otros, que no los he entrado a tallar, más los esenciales para la carrera para cuando entremos a las ciencias clínicas y algunas recomendaciones finales. Empecemos. Como introducción quiero partir desde el principio que como médicos debemos saber de todo. Y un claro ejemplo aquí es nuestro colega, amigo, maestro, Aristóteles, que lo tenemos aquí a la derecha, ¿no? Aristóteles era un erudito, sabía de bastante matemática, de política, de economía, de biología, anatomía, incontables aportes. Y justo con este principio se relaciona una frase que dice José Letamendi: el que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Y es cierto, porque tenemos que aprender de todo, incluso hasta carpintería, aunque no lo crea, en las ciencias quirúrgicas, por ejemplo, más en traumatología, se utilizan herramientas que son muy similares. Y es más, no sé si aplicarán las mismas técnicas que utilizan los carpinteros o qué sé yo. O incluso en los neurocirujanos utilizan taladros que son muy semejantes a los que se utilizan en la carpintería. Claro, son de distinta clase, porque otros son antisépticos, son más limpios, ¿no? Y los otros no. Pero se correlacionan bastante, así que es muy importante aprender de todo, desde física, álgebra, qué sé yo, un montón de cosas. Y nunca cerrarse al conocimiento, porque en medicina cada día se aprende y nunca dejas de aprender. Hasta el último día. El otro principio que quiero hablar o romper un paradigma, un mito, es sobre que no, yo voy a ser cirujano, entonces no tengo que estudiar cardiología, no tengo que estudiar nefrología o los otros cursos de las medicinas internas, ¿no? O lo cardiología, nefrología, endocrinología, neurología, ya no los quieren tocar, solo los cirujanos. Y pues está mal, y viceversa también, ¿no? Está muy mal ese concepto, ya que como médicos debemos aprender de todo, así como el gran Aristóteles. Es más, si es que nosotros queremos ser un buen cirujano, tenemos que saber nuestras ciencias básicas, tenemos que saber estas ramas que se relacionan a medicina interna, porque si nosotros no conocemos nuestros conceptos básicos de ciencias básicas, lo único que vamos a hacer como cirujanos, vamos a ser personas que saben cortar y suturar, y así de crudo. Pues no, el cirujano está definido como es el médico íntegro, o sea, que tiene la capacidad de los conocimientos completos, íntegros, pero él adicionalmente tiene la capacidad o la habilidad de poder uh, realizar un acto quirúrgico. Entonces, ese es un buen cirujano. Y por último, romper el método de que en medicina el estudiante tiene que verse demacrado, así todo gastado, que no comes, todo el rato estudias y todo ese ritual que muchas veces nos exageran, ¿no? Pues no, esto depende también de la disciplina que cada uno tengamos. Si somos estudiantes disciplinados, nos ponemos horarios de estudio cada día, la carrera se nos va a hacer totalmente sencilla o más fácil. No, por no decirlo que la carrera en sí no es tan fácil, pero sí la podemos hacer fácil, que es muy distinto. Todo depende de cómo manejemos esto, ¿no? Y es muy importante tener estos principios, ¿no? Desde la disciplina a saber de todo. Bueno, mis tips de estudios, primero, el primer tip que tengo que darles es que hagan resúmenes ya.
Hoy. Hoy tienen que hacer sus resúmenes si es que no lo están haciendo. Y si es que están haciendo sus resúmenes, sus anotaciones con un solo color, como la mayoría de los varones, solo utilizamos un solo color, o algunas chicas también solo un solo color. No, cambiemos esto. Hay que utilizar más colores, que sea más llamativo. ¿Por qué? Porque eso le gusta a nuestro cerebro. Cuando vemos un libro, un periódico, así todo a blanco y negro, nos aburrimos. Pero cuando vemos un libro así, los niños, con muchos colorcitos, es entretenido y es fácilmente adquirible ese conocimiento. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos un libro así tétrico, aburrido, pasarlo a algo más divertido. Algo que a nuestro cerebro le guste leerlo, algo que le guste asimilarlo. Y algo así como esto, mira, me imagino que este es el resumen de 4 o 5 hojas, probablemente quizás más. Y justo esa es la meta, ¿no? Y utilizar varios colores, mira, que estoy utilizando rosa, morado. Ahora también debo decir, no, yo soy varón, no voy a usar rosa. No, por favor. El rosa incluso resalta bastante. Justo esos colores a veces que algunos tienen polémica, que dicen, no, no, no es mi color favorito. Nada, para nada. Ese color justo es el más resaltante para tu mente, o justo porque lo niegas. Y tenemos que utilizarlo incluso para prioridades. Por ejemplo, yo uso el rosa para cosas que son importantes. Ciertas cosas no me gusta tanto el rosa, pero justo esa emoción que me causa el rosa hace resaltar estimula mi memoria para que yo me acuerde estos datos interesantes. Los dibujos es muy muy importante. 1000 palabras puede de sintetizar en un solo dibujo. Este dibujo lo dice todo. Desde las manos, mira ese colorcito azul, el llanto, que sé yo, un montón de cosas. Te explica todo. Te estaré explicando ahorita toda la fisiopatología del paciente con bronquiolitis. Y a eso parto con el dibujo. Acá no importa que tú dibujes hermoso, dibujes feo. Acá importa que tú lo hagas. Que realices el dibujo. Que con tus propias manos, el hecho de solo volver a dibujarlo, volver a hacerlo o hacerlo tú mismo, estás estimulando tu memoria, tanto la habilidad manual al momento de transcribir o al dibujar, y también la visual. Entonces tu memoria está por todos lados siendo atacada para que tú recuerdes estos conceptos. También hay que sintetizar, ¿no? Porque hay bastantes, para escribir bastantes textos, podemos utilizar algunos símbolos matemáticos que nos pueden abreviar las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo uso este símbolo para asociar tal patología con tal patología. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, le pongo un cuadrado. Cuando digo cuadro clínico, es muy semejante este símbolo a la polineuropatía inflamatoria crónica. Y es semejante a su cuadro clínico. O algunos por mortalidad, yo le pongo un ataúd y una X. Por ejemplo, la mortalidad aumenta o es mayor al 40% en los pacientes que tienen shock séptico. Y genial, hemos resumido todo un concepto en unas simples letras, gráficos, símbolos. El otro punto a tallar es la curva del olvido. Por ejemplo, hay personas que dominamos un tema. Por ejemplo, yo era un capo en anatomía, pero me olvidé por no reforzar, por no repasar. Y esto es muy importante. Por más que seas el mejor en ese tema y tú no refuerzas, se va a quedar tu memoria a corto plazo en el olvido. Por eso es la curva del olvido. Nosotros tenemos que estimular, pasar esta de memoria de corto plazo a mediano plazo y finalmente la de largo plazo. ¿Y cómo hacemos estos refuerzos? Hay refuerzos activos y hay refuerzos pasivos. Los pasivos es solo echarle una mirada a estos resúmenes. Los activos es dictar una clase, es hacer bancos de preguntas, es hacer flashcards, que hay aplicaciones que ahora te ayudan en eso, ¿no? Tenemos al famoso, que todo el mundo lo ha escuchado, el Anki. Otras aplicaciones, así como el RevNote, hay otro, el TinyCards, entre otras cosas, el Quizlet, un montón de herramientas que ahora nos van a ayudar a evitar esta culpa del olvido. Y otro tip que yo uso bastante en la mayoría de mis estudios es el SQ4R, que significa Survey, Question, Read, Recite, Rewrite and Review. Y porque esas son las siglas. Pero ahora veámoslo. Hay que aplicar esta técnica, que es la más importante para mí. Primero tenemos a la Survey, que es la de inspeccionar. ¿Ok? Nosotros utilizamos Survey para inspeccionar el capítulo o el tema que vamos a tratar, vamos a exponer o vamos a estudiar. Entonces,
Acá tenemos el capítulo 9 del Guyton, del músculo cardíaco. Y nosotros tenemos que inspeccionar cómo está este capítulo, cómo se divide. Este capítulo se divide en 3 partes. Se divide en fisiología del músculo cardíaco, se divide en ciclo cardíaco y se divide en la regulación de la bomba del corazón. Genial, ya sabemos cómo se divide. Cuestión, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque esto te va a dar primero la motivación para estudiar el tema. Y segundo, te va a dar, que es correlacionado con la motivación, la importancia del tema. ¿Por qué? Porque yo tendría que estudiar fisiología del músculo cardíaco. ¿Cómo es que se contrae? Tenemos que estudiar esto porque vamos a hablar de potenciales de membrana, del potencial cardíaco. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando llevamos farmacología, de acuerdo a estos potenciales de membrana, nosotros vamos a dar los antiarrítmicos. ¿Y por qué es importante esto? Porque de acuerdo a los antiarrítmicos que nosotros damos, tenemos que tratar al paciente. ¿Por qué es importante esto? Porque depende de esto salvar una vida. Y todo parte de esto, ¿no? Entonces es importante, es mejor aprender. Ciclo cardíaco de igual manera salen como, por no decir muchas, unas 20, 10 patologías de ciclo cardíaco que se correlacionan. Cuando hay falla con el corazón, ciclo cardíaco involucrado, sí o sí. Regulación de cardíacas, de igual manera, cómo es que esta se descompensa cuando hay alguna alteración cardíaca, ¿no? Cuando falla tal parte, cómo es que sigue contrayéndose cuando hay una fibrilación ventricular, alguna arritmia, qué sé yo. Cómo es que se regula el corazón. Entonces, darle importancia a cada uno de estos. ¿Y cómo le podemos dar importancia a esto? Aprendiendo de otras cosas adicionales, aprendiendo más, metiéndonos a cursos sobre fisiopatología, ver cómo más o menos se correlaciona cada uno de los temas que estamos estudiando. Hay que tener visión de hacia qué estamos llegando, ¿no? Y justo lo que le explico es el transcurso de lo que yo he estado viendo y metiéndome. Pero al inicio muchos solo saben que ya es esto y nada más, pero no saben la importancia que tiene esto o la repercusión que tiene esto sobre los demás temas. Luego tenemos las siguientes R's, que es más el read, que es el leer el artículo. Yo utilizo bastante esta subrayo de Ramón Carballo, si no me equivoco, es el autor de un libro sobre estrategias mentales, que menciona que el título principal tiene que ser subrayado de azul. Los títulos, subtítulos, la división secundaria, tiene que ser de color rojo. En este caso, de rojo, yo le puse estos 3: la fisiología del músculo cardíaco, el ciclo cardíaco y la regulación cardíaca. Y los subtemas, en este caso, la división terciaria, de color verde. Y las ideas principales, con nuestro famoso resaltador amarillo, iniciamos los temas importantes o los temas claves, ¿no? Luego tenemos el recit, que esto es algo que le agregan ahora último porque los estudios han visto que es una buena forma de aprender escuchando. Nosotros mismos recitando y podemos utilizar distintas voces, no sé, algunas guturales, otras melodiosas, algo que nos dé impacto en nuestra memoria y pueda retener mejor la información. Luego tenemos el rewrite, que significa hacer nuestros resúmenes en otras palabras. Y por último, nuestro review, que significa repasar estos resúmenes, resúmenes, fichas que tengamos, ¿no? Ya como han visto, sea pasivo o activo, de preferencia activo. En ciencias básicas vamos a utilizar distintos libros, algunos de referencia. Voy a poner los libros principales que se recomiendan en cada uno de los temas que vamos a tallar y los lugares donde los pueden conseguir. A mí el que me salvó la vida, la verdad, fue Books Médicos, porque había veces en los que ya no tenía para comprar un libro o no sabía de dónde buscar un libro médico y booksmedicos.org me salvó de muchos apuros. Creo que ahora la página se ha caído, pero hay páginas alternativas muy similares con Books Médicos o la Biblioteca Médica, si no me confundo. Su símbolo es algo así. Pero el que ahora está de moda o el que está en un montón de libros es el de Telegram. Incluso en la última edición del Guyton, esta es la 13ª, la 14ª, ya está en Telegram y la pueden descargar. Entran a nuestra aplicación de Telegram, en su PC, en su celular y buscan acá el libro de preferencia en inglés y van a encontrar los más últimos libros. E incluso hay algunas aplicaciones como SciHub que pueden descargar artículos de manera gratuita. Algunos otros métodos de estudio podemos utilizar el Pomodoro, sobre todo para los tiempos de procrastinación,
porque nosotros en la carrera vamos a ver así una columna, una tremenda pila de libros. Hay que hacerlo con calma y todo con tiempo. La muralla china no se construyó de un día para otro, se hizo ladrillo por ladrillo. Así que empecemos de poco a poco. Y la mejor forma para evitar la procrastinación, en mi opinión, es utilizando el método Pomodoro, que se ha visto que es más rentable y el personal, las personas que aplican esto, son más eficientes. Descansan un poco menos y trabajan más, son más productivas. Y esto funciona algo así como en un reloj. Trabajas 25, descansas 5, trabajas 25, descansas 5, trabajas 25, descansas 5, trabajas 25 y cuando terminas un ciclo de 4, te descansas 15 minutos y luego empiezas de nuevo el ciclo. En resumen, ese es el método Pomodoro. Lo puedes utilizar con aplicaciones, con un celular o con un reloj cronometrado, entre otras cosas. Yo, por ejemplo, uso un reloj clásico porque no quiero hacer nada de celular o tecnología cuando estudio. Empecemos. El curso básico que nosotros tenemos que saber es primeros auxilios. ¿Por qué? Ahora, sobre todo por el estado de emergencia en el que nos encontramos. El personal sanitario ahorita está ocupado y lleno de tantos problemas, salvando vidas. Por lo cual nosotros como estudiantes de medicina tenemos que apoyar a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestros vecinos con los primeros auxilios. Y es algo que podemos aprenderlo desde los primeros años. Hay universidades que le enseñan desde los primeros años y es que no es así, leerlos. Y el libro que yo recomiendo es Primeros Auxilios e Inyectables del doctor Alejandro Medina. Que da términos muy concisos, la explicación de muchas patologías y es un libro muy fácil de entender. Y se los recomiendo ahora, más por la situación en la que nos encontramos y somos responsables de, por lo menos, dar los primeros auxilios a nuestras familias. Empecemos. Los cursos empezando desde primer ciclo. Voy a tratar de correr porque son un montón de temas, son un montón de cursos y voy a tomar los cursos más puntuales, las cosas más interesantes y solo voy a nombrar los libros de referencia y los van a poder visualizar aquí en las diapositivas, ¿no? Empezamos con química. Tenemos la química inorgánica de referencia al Raymond Chang y la inorgánica del John McCurry. ¿Qué vamos a ver en química? Vamos a ver los aminoácidos, la composición de los lípidos, de la glucosa, sobre todo en la orgánica, ácido, base, y estos términos que son muy importantes, que no le dan mucha importancia. Primero, ácido, base. ¿Por qué? Nosotros para poder interpretar un análisis de gases arteriales, tenemos que conocer muy bien el concepto de pH. ¿A qué nosotros llamamos acidez? ¿A qué nosotros llamamos un estado de alcalosis? ¿No? Y ¿cómo influye en esto los hidrogeniones? A mayor acúmulo de hidrogeniones, a menor acúmulo de hidrogeniones. ¿Por qué? Si nosotros conocemos muy bien nuestros hidrogeniones, cuando nosotros hablamos de fisiología renal, vamos a ver cuando hay pérdida de hidrogeniones, vamos a estar en un estado alcalótico, cuando hay mayor producción de hidrogeniones en un estado acidótico, ¿no? Y todo conociendo este principio, ¿no? De que también todo parte del 7, ¿no? Acá vamos a encontrar algunas fórmulas sobre cómo se pasa de logaritmos a través del logaritmo de acidosis, alcalosis y entre otras cosas, que es muy importante para justo la aplicación del AGA. Y esto lo vamos a ver en una ecuación, la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos va a explicar bastante sobre el pH. El otro tema de química es la osmolaridad. Milequivalentes y miliosmoles. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver en los análisis justo de gases arteriales y electrolitos algunos aniones, cationes, así como el sodio, que nos va a decir el sodio, si se encuentra menor a 130 milequivalentes, estamos hablando de una hiponatremia leve. Pero, ¿qué es milequivalentes? Eso ya no te enseñan ya, solo te enseñan que es menos de 130. Pero acá nosotros tenemos que aprender qué es milequivalentes, cómo transformar los milequivalentes si es que estamos en otro sistema de medición, ¿no? ¿A qué se refiere osmolaridad? Miliosmoles, osmolaridad. Hay fórmulas de conversión de osmolaridad a osmolaridad. Y es muy importante conocer esto porque la osmolaridad nosotros lo vamos a ver también en nuestros pacientes. La osmolaridad normal va desde 270
hasta los 290. Hay veces hablamos de una isosmolaridad menor, estamos hablando de un estado hipoosmolar, y mayor a esto, un estado hiperosmolar. Acá va a influenciar bastante las soluciones que vamos a ver, ¿no? Soluciones hipertónicas, isotónicas, que van a jugar bastante con la osmolaridad. Algunas patologías vamos a verlas relacionadas con un estado hiperosmolar, otras con isoosmolar, otras con hipoosmolar, sobre todo con las hiponatremias. Y esos conceptos ya no los vamos a tocar tanto después. Es el momento de estudiarlo cuando estás llevando química. Biología básicamente es el pan de cada día de la mayoría de los cursos. Lo vas a ver en el introductorio de todo, de biología, de patología, de histología, de fisiología, en todo. Entonces es mejor aprenderlo desde ya, biología. Primero, ¿qué tenemos que aprender? Los amortiguadores, cómo funcionan sus proteínas, que secretan estas, el fosfato y entre otras cosas que van a regular el medio de la célula. El más importante, el metabolismo. ¿Por qué? Porque la relación del metabolismo con la respiración que estos presentan, anaeróbica o aeróbica, es muy importante. Tenemos una célula que normalmente está en un estado aeróbico y cuando la célula, la sangre, baja su consumo de oxígeno, su producción de oxígeno, hay poco oxígeno, lo que quiere decir que hay poca sangre está llegando, y eso se denomina hipoperfusión. La célula, de estar en un estado aeróbico, pasa a estar en un estado anaeróbico, y a través, cuando veamos bioquímica, vamos a ver que hay rutas metabólicas, que este estado anabólico anaeróbico va a provocar que la célula secrete bastante lactato. Y cuando nosotros pidamos los exámenes y vemos el lactato elevado, podemos decir que el paciente está en un estado de hipoperfusión. Una forma indirecta de medirlo. ¿Y cómo esto sabemos? Por biología. Citoesqueleto, de igual manera, cuando se relaciona con la reproducción celular, cuando hay la división de los citoesqueletos en la división celular, ¿no? En la meiosis. Cuando un citoesqueleto no se separa del otro, puede provocar unas trisomías o otras alteraciones de los cromosomas. Asimismo, la transcripción de genes, cuando vamos a ver algunas enfermedades, sobre todo en genética, las enfermedades que son dominantes o las dominantes que son recesivas, ¿no? Uno de los más importantes es la membrana. Si que nosotros no dominamos la membrana, no vamos a dominar muchas cosas. ¿Por qué? Empezando desde las bacterias, tenemos que saber cómo están constituidas las membranas, porque depende de las membranas que tengan las bacterias, nosotros vamos a poder tratarlas. Si es que uno no tiene membrana, ¿cómo vamos a darle medicamentos contra su membrana? No es ilógico. Por un lado. Por el otro lado, si es que un paciente, la célula, nosotros no sabemos cómo está constituida la membrana, nuestros medicamentos no sabemos a qué nivel actúan. Hay medicamentos que actúan a nivel de la membrana, hay medicamentos que actúan a nivel del citoplasma, hay medicamentos que actúan a nivel del núcleo, a nivel de la transcripción de genes. Entonces debemos de dominar muy bien este concepto de lo que es biología. Bioquímica, como mencioné, está muy relacionado a lo que es biología molecular. Lo que tenemos que tratar acá más son el metabolismo básico, esencial del cuerpo humano, que son la glucosa, los lípidos y las proteínas. Acá recalco con esto del principio anaeróbico, aeróbico, la fosforilación, la formación del piruvato. ¿Por qué? Porque esto se va a poder medir posteriormente por análisis de laboratorio, ¿no? Las proteínas, cómo son las no esenciales, cuáles son. Esto nos va a importar bastante cuando hablemos de nutrición. O ya no hablemos tanto de nutrición, entonces nos vamos a la parte quirúrgica. La nutrición postquirúrgica o prequirúrgica es muy importante y tenemos que hablar bastante de estas proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? ¿Cómo influyen los ácidos grasos? ¿Cómo vamos a nutrir a nuestros pacientes? En la parte extracelular, vuelvo a recalcar la parte de la membrana, la endocrino, la hormonal. Endocrino es importante también porque hay una rama importante. Desde que nosotros tenemos nuestro colesterol, nos va a formar bastantes rutas metabólicas en las glándulas suprarrenal, sobre todo. Nos va a transformar a nivel de
bioquímica por enzimas, nos va a producir cortisol, nos va a producir hormonas semejantes a los andrógenos, que al final se van a convertir en andrógenos, nos va a producir algunos otros mineralocorticoides, glucocorticoides. Entonces, cuando nosotros tengamos acá alguna alteración de estas rutas, o sea, hay un bloqueo a nivel bioquímico de las enzimas que convierten estas las siguientes hormonas que vamos a ver, ¿qué es lo que se produce más? Hay mayor secreción, estimulación a este nivel, ¿qué es lo que produce más? Andrógenos. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a ver al paciente? Con una paciente mujer con los andrógenos elevados, vamos a ver una paciente que tiene bastante acné, que tiene una voz ronca, que tiene bastante vellosidad, todo ese genotipo de testosterona. Entonces así podemos hacer un diagnóstico y guiarnos en un paciente a través de la bioquímica. Embriología. Este es otro curso muy muy bonito, muy interesante, que deberían aprenderlo desde un inicio, y se va a dividir en 2 etapas. Tenemos el desarrollo embrionario y el desarrollo de sistemas. La embrionario vamos a ver desde el día 0, o sea, cuando está recién en formación estas células dentro de la gametogénesis en los ovarios o los testículos respectivamente, como es que estos maduran, crecen, y luego en la parte cómo ya se desarrolla para ser un feto. Entonces acaba en la primera parte del desarrollo embrionario, vamos a ver todo este proceso en general, desde un espermatozoide, cómo se desarrolla, sale a través del semen y luego se junta con el óvulo provocando la fecundación. Luego esta fecundación, cómo se transporta, cómo se dividen los gametos, eso es cómo se implantan a nivel del útero, a qué nivel, luego qué pasa, estos empiezan a formar carpas germinales, luego estos empiezan a formar una organización corporal del cuerpo. Acá vamos a tener al endodermo, al mesodermo, al ectodermo, y muchos de estos tienen correlación con histología. Células que provienen del endodermo mayormente son las gastrointestinales, células que provienen del ectodermo normalmente son las células del nervioso periférico, o la parte del sistema tegumentario, que quiere decir la piel, del mesodermo, los músculos, los huesos, y esto nos va a dar una orientación para anatomía bastante. Extraembrionario, vamos a ver la placenta, vamos a ver el líquido amniótico, de qué está constituido, cuando hay alteraciones aquí, qué problemas nos va a dar un intro a pediatría. Luego vamos a ver, ya viendo todo esto desde el 0 hasta el 9º mes, en otras palabras, el desarrollo de sistemas. Solo nos vamos a centrar en los sistemas, cómo es que se desarrollan las extremidades, cómo es que se desarrolla el sistema nervioso central en toda esta etapa, los sentidos, la cabeza y el cuello, el gastrointestinal, respiratorio y genital, cardiovascular, y hasta el nacimiento, ¿no? El libro de referencia muchas veces es el Lachman o el Moore. El que yo utilicé en mi formación profesional fue el Arteaga, que en mi opinión es más completo, tiene menos errores, y si quieren ahondar un poco más y es algo más profundo, el Carson. Hablan bastante de genética y cosas más específicas y más interesantes. Luego tenemos anatomía. Anatomía lo puse después de embriología. ¿Por qué? Porque muchas de las alteraciones que vamos a tener en embriología se van a correlacionar en la anatomía. ¿Por qué? Por ejemplo, el estómago, ¿por qué se va al lado izquierdo y por qué tiene esa forma, ¿no? Porque en embriología ustedes van a ver que hay una rotación en el cuerpo en cierto periodo. Si no me equivoco, es dentro de la semana 10 a la 12. Hay una rotación de parte de los intestinos. Entonces hay una rotación que se va de la izquierda, se pone hacia adelante, y a la derecha se pone hacia atrás. Y entonces, como todo estaba organizadito, acá cambia toda la estructura en el abdomen. El nervio, acá vamos a tener el nervio vago. El izquierdo se va a poner adelante porque hay una rotación en embriología. Y por atrás va a entrar el nervio vago posterior. Entonces acá vamos a hablar el anterior y el posterior, ¿no? Y
es más por la rotación que estos hacen, ¿no?, el cuerpo, y así van a entender la formación de todas las estructuras a nivel del cuerpo, el por qué se dan, por qué se ubican en su lugar, sobre todo cuando hablemos de los mesos, del mesenterio y otras cosas, ¿no?, de la parte abdominal. Ahora, ¿cómo se divide anatomía? Anatomía se va a dividir entre dorso, cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis, miembros inferiores y superiores. Son las partes en las que normalmente la mayoría de los libros lo dividen, pero por ejemplo acá hay un compendio, un tratado de anatomía del Testit, que son 8 tomos, que es un libro antiguo, muy completo, con bastantes epónimos, que si quiere ser un capo en anatomía, empieza a leer esto. Uno muy semejante es el Quirós. No llegué a leerlo, la verdad, pero tengo referencias que es muy similar. Yo más leí el Testit para la anatomía descriptiva. El compendio de anatomía del Testit no lo recomiendo tanto, porque es su compendio de esto, de unas cuantas hojitas, pero está incompleto. Entonces, mejor léanse todo el compendio de Testit. Para empezar a entrar a la carrera o empezar a tener nociones de anatomía, el libro fundamental es el Latarjet de anatomía humana, o también el Moore, que ya va a depender esto de cada uno, porque hay algunos que entienden mejor el Latarjet, hay otros que entienden mejor el Moore, ya que tienen distintos gráficos y distintas metodologías de enseñanza. El que sí se usa normalmente de referencia es el Atlas de Anatomía Humana del Netter, ¿no? Hay otros atlas con imágenes reales en vivo que en sí no los recomiendo tanto porque más los va a confundir con las piezas anatómicas que ustedes vean. Así que el de Atlas es más bonito el Netter. Aquí lo que tienen que aprender de dorso, tienen que aprender bastante la distribución de la columna vertebral. Cuando estamos hablando de cifosis, cuando estamos hablando de lordosis, ¿no? Respecto a la cabeza, a veces este es un tema aparte, porque lo llevan algunos aparte como neuroanatomía. Y ahí más sobre todo se va a hablar sobre el encéfalo, su irrigación, cuáles son sus partes, las áreas de Brodmann y entre otras cositas. Lo que es el cuello tienen que tener bastante relación o aprenderse como mínimo los triángulos del cuello, porque cuando ustedes quieran poner un catéter venoso central o una traqueostomía, qué sé yo, tienen que tener la referencia a los triángulos del cuello, y el que tiene mayor correlación a todos los triángulos es el de Com, ¿no? El esternocleidomastoideo. Cuál es su ubicación, sus inserciones, su origen, y todo eso se lo tienen que aprender. Ahora, no me van a decir que es difícil, no, porque lo único que tienen que hacer es nombrar nombres. En tórax vamos a ver en 2 partes: pared torácica, lo que es la parte ósea de la caja torácica, las costillas, y los músculos intercostales, su irrigación y inervación correspondiente a todo lo que es caja. Y luego lo que es cavidad torácica dentro, vamos a ver los pulmones y el corazón, y algunos vasos que salen de estos. En el abdomen, de igual manera, la pared abdominal, todo lo que envuelve al abdomen, las fascias, las paredes, las capas de abdomen. Cuando uno corta, va a encontrar piel primero, luego vamos a encontrar el tejido celular graso, los músculos, qué músculo, luego qué músculo sigue, y luego la aponeurosis. Después recién vamos a encontrar el peritoneo y un montón de capas vamos a ver. La cavidad, los órganos respectivos, ¿no? Páncreas, hígado, los intestinos y cada uno de ellos. Pelvis, toda la parte más urogenital, los testículos, la parte de los ovarios. Acá también algunos llegan a tratar lo que es el recto, ¿no? El recto vano. Los miembros superiores es algo más sencillo. Algo que no le da mucha importancia son las venas, y es muy importante porque nosotros cuando queremos sacar sangre periféricamente o ENCAR, si bien es cierto, muchas veces el que lo realiza es el personal de enfermería, pero nosotros tenemos que tener este conocimiento también de la distribución de las venas, porque nunca se sabe cuándo nosotros tenemos que hacernos cargos del paciente.
En la práctica, en anatomía, ustedes van a ver un montón de cadáveres. Sería bonito que todas las universidades tengamos este tipo de cadáveres bien pintados, bien distribuidos, bien bonitos, ¿no? Pero la realidad es que tenemos los cadáveres así, sin color. Incluso casi todos desarmados, todo sacado, destripado en otras palabras. Y muchos estudiantes, yo me acuerdo que en la primera clase práctica que tuve, había estudiantes que habían repetido el año y mencionaban, ahora muchos se van a retirar, ahora que vean los cadáveres de la carrera de medicina. Y justo ahí parto con el principio desde el inicio. Los que tienen esa mentalidad de que ya con ver el cadáver así ya se asustan, se retiran, se van a retirar. Pues hay que empezar simplificando las cosas. Para empezar, lo que tienen que hacer en anatomía es nombrar. Solo son nombres. Es como hacer el historial de cada uno de ellos, de cada una de las partes, de las estructuras. Por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Waldo. Genial, ya sé mi nombre. Entonces esto se llama Waldo. Genial. ¿Y cuántos amigos tiene Waldo? Y puede ser, tengamos 20 amigos. ¿Y sabes el nombre de tus 20 amigos? Sí, pues se puede llamar Luis, otro se llama Harold, otro se llama Ángel y otras cosas. ¿Me lo sé o no? Entonces lo único que tengo que hacer es nombrar. Entonces yo dije, no creo que sea tan complicado. Y la verdad es que no es tan complicado. Lo único que tengo que hacer es nombrar cada una de las partes. Pero cada uno tiene sus peculiaridades, ¿eh? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Por ejemplo, quizás no lo encontramos con el color, pero sí con la contextura. Por ejemplo, acá vemos una arteria que es medio ondulada, que es característica de la arteria facial. ¿Por qué es ondulada? Es una característica propia. Entonces acá no necesito que todavía esté coloreada, ¿no? Vemos una arteria que está así ondulada, arteria facial, y de la misma forma. Ahora con esto de la pandemia me imagino que estarán utilizando los dispositivos digitales, pero de todas maneras siempre hay que guiarnos con los libros de referencia, porque la parte digital he visto que hay algunas arterias que no las consideran o se comen, o no sé, se entrecorta y no las he encontrado muy bien. Es muy bueno para tener referencia de cómo está organizado, ver la trayectoria, pero de preferencia utilizar nuestra imaginación al leer nuestro libro de anatomía descriptiva. Lo que más nos va a hacer recordar acá es la imaginación y, como dije en un inicio, hacer nuestros dibujos. Histología es el estudio de los tejidos. Acá también se divide en dos partes. Casi la mayoría se va a dividir en dos partes: la parte general y la parte de sistemas. En la general vamos a ver primero la célula, lo que ya hemos hablado, luego los tejidos en concreto. Sea epitelial, todos los tejidos epiteliales; conjuntivo, todo lo que es tejido conjuntivo; muscular, solo muscular; cartilaginoso, solo lo que es cartilaginoso y nervioso. Luego vamos a ver en sistemas, lo que es cardiovascular, linfático, endocrino, tegumentario, respiratorio y entre otros, ¿no? En los sistemas. El libro de referencia, yo el que utilicé es el Ross de histología, texto y atlas. Como atlas más utilicé el Di Fiori, que te da los conceptos muy resumidos, muy claros para verlos en comparación cuando vemos los microscopios. Pero el libro que yo les recomiendo es ese compendio. No sé de qué actor es, creo que dice Miguel. Un compañero me lo pasó, el compendio de histología médica y biología celular. ¿Por qué? Porque lo relaciona bastante con patologías. Acá lo que cuando una célula y otra célula se separan, acá en la parte de célula te explica por estos desmosomas, semidesmosomas, cuando hay un corte, te provoca que estas células estén liberadas, flotando en el aire, ¿no? Lo que se ve en la clínica como una pápula, que se puede decir que es un impénfigo vulgar, ¿no? Y te explicaste el tratamiento en el compendio. Acá también en el Rose, pero en el compendio un poco más detallado. Entonces me gusta más este libro. Vamos a tener algunas ayudas. Por ejemplo, tenemos guía de histología, en la parte virtual vamos a verla mejor todavía que nuestros microscopios. Es una ventaja ahora que podemos tener facilidades virtuales, ya que el microscopio no vamos a ver mucho, ¿no? Porque muchas veces las láminas están mal cortadas, o las láminas se pueden hasta romper,
o el microscopio no tiene la capacidad resolutiva para tener un aumento de este tamaño y esta nitidez. Entonces, en la parte virtual se rompen estos límites y podemos explayarnos a observar cada uno de los órganos. Hay uno que utilizo yo constantemente que se llama Spectrum Histology. Es de Scopus. Lo pueden buscar así y les van a aparecer algunas siglas, 1, 7, 6 creo, por el estilo. Ingresan, pueden navegar por ahí y van a encontrar bastantes láminas también de patología. Ahora, ¿por qué es importante estudiar histología? Porque cuando nosotros vemos láminas de patología, si es que nosotros no sabemos cómo es una lámina normal en histología, no vamos a saber cómo es la patológica. Un claro ejemplo, acá tenemos el lobulillo hepático, que se divide. Acá lo que tenemos es el espacio periportal. Los lobulillos hepáticos tienen esta forma media hexagonal, y este espacio periportal está constituido por tejido conectivo. En el centro nosotros vamos a ver una vena cava, una vena central, y acá en cada una de las esquinas vamos a ver una tríada portal constituida por la arteria y la vena portal, y también la parte de el drenaje biliar, lo que va a llegar a la vesícula biliar. Asimismo vamos a tener capilares sinusoidales, o sea, en esta parte vamos a tener así tipo hileras, tipo sinusoides, pero son en una manera recta, se van a distribuir hacia la vena central, y es así un lobulillo hepático normal. Pero en patología no lo vamos a ver así, y en patología también se dividen en dos partes: la general y la de sistemas. Sistemas, como ya hemos visto, todos los sistemas. Y la general, vamos a hablar de nuevo de célula, pero acá vamos a meter algunas cositas, como es la adaptación al estrés. Pero acá una pequeña explicación es: cuando hay estrés en la célula va a tender a cambiar. Por ejemplo, nosotros los fisiculturistas, los que se someten a estrés continuo por el ejercicio, sus células musculares, que son delgaditas, con tanta fuerza, empiezan a hipertrofiarse, que significa que se engordan o crecen. Hay otras que hay células que empiezan a, por ejemplo, los postoperatorios que no se alimentan, que solo reciben sondas, alimentos por vía de catéter venoso central en el intestino, como nos pasa alimentos. Esas células empiezan a hipotrofiarse, se atrofian, entonces se ponen pequeñas. Hay otro mecanismo también por el estrés, que es la metaplasia. Los pacientes, por ejemplo, los borrachos que suelen vomitar constantemente, en el esófago tenemos un tipo de células, y en el estómago tenemos otro tipo de células. Entonces, cuando nosotros vomitamos, sacamos este líquido gástrico, malogra todo estas células, hace que cambien por este estrés del jugo gástrico, haciendo un cambio total de las células a una metaplasia. Constantemente estas células pueden seguir mutando y hacen un esófago de Barrett, y luego pueden terminar en cáncer al esófago, pero por estos cambios, ¿no? Este estrés que van a haber en patología. Así mismo la inflamación, sobre todo las toxinas, tienen que saberse acá cómo es que se liberan: endotoxinas, exotoxinas, la hemodinámica del paciente, cómo saber si un paciente está hemodinámicamente estable, no hemodinámicamente, el sistema inmunitario cómo juega con la adaptación del estrés y la inflamación. Muy importante, que vamos a hablar sobre SIRS y el CARTS, sistema inflamatorio de respuesta inflamatoria sistémica, o el CARTS, que es el de su opuesto, ¿no? Antiinflamatorio de compensación, neoplasias, algunas infecciosas, la parte nutricional, cuando es desnutrición por proteico-calórica o solo calórica, y los sentidos. Acá vamos a ver las patologías. El libro de referencias, el Robbins, yo utilizaba para estudiar
o incluso a veces para empezar las clases con el compendio. Es el resumen de resúmenes del Patología del Robbins, del mismo Robbins, y es un librito que muy pocos conocen. Para mi parte de práctica, leía bastante el Robbins Contra también, el Atlas de Anatomía Patológica. Y acá es lo que les expliqué, ¿no? De que nosotros no conocemos lo que es la histología, no vamos a saber una lámina patológica, no vamos a poder identificarla. Acá, esta lámina se ve igual a esta. No, y esto es como se ve en los microscopios. ¿Por qué? Porque para empezar, la estructura no es similar. Y ese es un criterio, aunque no lo crean. Segundo, hay pérdida de los sinusoides. ¿Ves algún sinusoide así en una hilera? No, no hay. Tercero, hay presencia de acá células grasas. Lo más seguro es que con estas características esto sea una esteatosis, que es entre comillas una acumulación de grasa, y esto corresponde a la parte hepática. Entonces, esteatosis hepática. Genial, ya tenemos el diagnóstico. Pero conociendo nuestra histología. El otro curso es microbiología. Microbiología, en la parte general vamos a ver dos cosas: el cultivo, el diagnóstico de cómo se hace eh, cómo nosotros podemos visualizar estos microbios, bacterias, ¿no? A través de qué tipo de tinciones, cómo se hace un pequeño esputo y entre otras cositas que vamos a visualizar en la parte de cultivo y diagnóstico, cómo nos sirve, cuándo utilizarlo, cuándo no utilizarlo. Y acá muchas veces utilizamos la inmunología. Hay algunos que lo llevan la inmunología como curso aparte y otros lo llevan dentro de microbiología. Y es algo muy importante que rescatar, ya que inmunología es mejor que lo lleven aparte o lo estudien en un libro aparte. El libro de referencia es el Abul Abbas, ya que lo van a tratar bastante en reumatología, así que es mejor estudiarlo aparte. ¿Cómo se divide esto? Después vamos a ver la parte de infecciones y básicamente se divide en 4 partes. Todo lo que se relaciona a bacterias, todo lo que se relaciona a virus, a lo que significa a hongos, micología, y por último parásitos. El libro de referencia es el Murray para la parte teórica, ya que hasta te da terapéutica este libro, es muy bonito, la clínica y la terapéutica. Y la parte de Kahneman lo utilizamos más para el Atlas de microbiología. Bueno, continuemos con el libro de fisiología. Este es en mi opinión, este es el curso más importante. Médico que no sabe fisiología no es médico, en mi opinión, ya que es el conocimiento del funcionamiento del cuerpo, ¿no? Acá se va a dividir también en 2 partes. La primera parte, que en sí son pocos capítulos, por así decirlo, los primeros 5 o 6, la introducción de célula, como les mencioné, siempre célula, el medio interno, cómo está constituido, sobre todo acá los aniones más importantes, sodio, potasio, cloro, cuánto es su valor de cada uno, 140, en el otro es aproximadamente 5, en el otro 104, y eso tenemos que saberlo desde ya. Los potenciales de membrana, que lo vamos a utilizar en todo esto, y la fisiología de contracción, que también va a influenciar en todo esto. Y luego específicamente vamos a ver por segmentos el corazón, la fisiología del corazón, la fisiología de la circulación, de los riñones, la parte hemática, respiratoria, nerviosa, gastrointestinal, nerviosa, endocrino, y algunas extras sobre el deporte, el metabolismo, cuánto sea la fiebre, por qué sea la fiebre, la aviación, el buceo y otras cosas. El libro de referencias del Guyton. Yo utilizaba bastante el compendio del Guyton, ya que es un resumen. Primero leía esto y luego leía esto. A veces repasaba con el repasos de fisiología de Guyton, ya que te lanza preguntas del tratado. Pero el libro que me pareció más completo es el Boron de fisiología médica. Para mi opinión era más completo y hay mejores gráficas y es una explicación más bonita que el Guyton. Ahora tengo fisiopatología. Como dije, todo se correlaciona, todo va a ir en cadena tras cadena. Así que a veces no es por poner requisito por poner, sino es que muchas veces influye tener esos conocimientos previos. Para saber fisiopatología hay que saber bien nuestra fisiología. El libro de referencia es el PORT, la mayoría lo utiliza.
Yo utilicé más el Gutiérrez y Sauro, ya que en este libro te daba tanto el diagnóstico clínico y te daba la explicación de cada una de las manifestaciones que presentaba el paciente. Lo malo es que acá te presenta algunas ciertas patologías, no están todas. Y la mayoría se encuentra acá en el de Port, pero acá solo hace mención a la fisiopatología. Acá lo que algunos se quieren explayarse un poco más, porque hay libros que no te mencionan tanto la fisiopatología, es en los libros de medicina interna, tienen que buscar, sobre todo el Harrison. Y alguna patología, si quieren verla, en el inicio normalmente la patología te va a explicar un poco la fisiopatología en la parte de la patogenia y la fisiopatología que está muy correlacionado. Acá se va a dividir también por los sistemas, la fisiopatología cardiovascular, la respiratoria, la digestiva, endocrina, neurológica, riñón, reumatológica y inmunohematopoyético. Acá tenemos algunas linfopenias, entre otras cosas, ¿no? Y en cada uno sus respectivas patologías. Cabe mencionar que muchas enfermedades aún no se conocen muy bien su fisiopatología, así que muchas solo son hipótesis o teorías. Luego tenemos farmacología. Farmacología es básicamente el médico es el personal de salud que puede recetar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dominar muy bien nuestra farmacología. Pero si tenemos nuestros conocimientos previos de fisiopatología y fisiología, la vamos a hacer linda con farmacología. Se va a dividir en dos partes, la general de nuevo y la de sistemas. La general, receptores de fármacos, lo que les mencioné al inicio en biología. Los fármacos, algunos interactúan a nivel de la membrana, otros a nivel del citoplasma, otros a nivel del núcleo, ¿no? La farmacocinética. ¿Cómo es que este elemento desde que uno se ingiere y llega a procesarse? ¿O cuál es todo el movimiento que hacen estos fármacos, ¿no? Por esto acá hay un famoso término del ADME, incluso otros ponen el ADME, que la A significa de absorción, la D de digestión, la M de metabolismo y la E de eliminación del fármaco. La farmacodinamia, que corresponde a cómo actúa el fármaco dentro de cada una de las células. Cuáles son las respuestas que se espera de cada uno de los fármacos. Y luego lo vamos a ver dividido por aparatos de nuevo. Tanto el sistema central, sistema nervioso, inmunidad, sistema nervioso periférico en el primero, acá el central, cardiovascular, respiratorio, digestivo, y en el medio interno, endocrino y algunas de neoplasia. Y así se divide. El libro de referencia aquí es el Gilman. Y si quieren empezar un poco, porque el Gilman es un poco tedioso, la verdad, su lectura habla de bastantes artículos científicos, investigaciones, y es un poco cansado la lectura. Y si tú quieres sintetizar más o entender, primero comprender los conceptos, te sugeriría que utilices el Flores de farmacología. Y por último, ya cerrando la sesión, las recomendaciones. Si bien es cierto, están en primeros años, están quizás en primer ciclo, segundo ciclo, qué sé yo. Ahora quizás no lo puedan hacer por la pandemia, pero una vez que se pueda, vayan a hacer sus prácticas profesionales. No importa si están en primeros años. Yo me metí a hacer prácticas en cultivos cuando ni siquiera me llevó microbiología y aprendí un poco de ahí. También en otros áreas, tanto de medicina interna o incluso en tópico, cuando recién salió algo de primeros auxilios, lo que hacía era tomar presión arterial o poner algunos inyectables, pero estar en ese medio muchas veces te hace aprender de lo que es tu carrera y sobre todo te hace amar tu carrera y adicionalmente te hace entender por qué estudias cada uno de los cursos que te he puesto acá. Vas a tú mismo comprender la importancia que tiene cada curso. Ahora, como una opción alternativa, una sugerencia que les puedo brindar, son los cursos globales o virtuales que hay ahora alrededor del mundo. Como ya no pueden hacer prácticas, métanse un montón de cursos. Ahora virtualmente hay un montón de cursos, de algunos gratuitos, como este que se llevó de una de las ramas que a mí me interesa, la cirugía cardiovascular. Este es un simposio internacional totalmente gratuito y fue la verdad muy resaltante, muy
Me abrió bastante los ojos a distintas patologías vasculares y no he necesitado todavía viajar al otro lado del mundo para aprender estas experiencias. Simplemente he aprendido a través de la parte virtual, ¿no? Pero hay que estar metidos y hay que buscar. El otro consejo que les daría es apréndanse terminología médica. Es un curso que creo que no lo llevan en las universidades y me ha salvado de varias. Y ya que en este curso nosotros vamos a ver, eh, vamos a entender algunos conceptos cuando nos preguntan los doctores. Por ejemplo, cuando a cualquier cosa que tú le pones elitis, tú ya la asocias al toque con inflamación. Por ejemplo, colangitis, a una inflamación del colédoco, le dices, y, ah, genial, estás en lo correcto porque sabes tu terminología. O cuando hablamos de EMIA, por ejemplo, eh, hidrotórax con hidrotórax, hemotórax, hemo es sangre, tórax, sangre en el tórax. Algia, cuando hablamos de lisis, vamos a hablar bastante de la destrucción, este, como lipólisis, sobre todo en bioquímica vamos a utilizar bastante este lisis, gluconeogenólisis, entre otras cosas, ¿no? OMA para hablar de tumor, penia, deficiencia, cuando hay baja de los leucocitos, podemos hablar de leucocitopenia y así distintas patologías. Lo podemos sacar su definición o entender qué significa la patología que no sabemos por la terminología médica. Y es un curso que, sinceramente, sin saber la enfermedad, sabes de qué es la enfermedad. Y la última recomendación que les daría es aprendan inglés desde ahora. Ya, como mínimo, lean. Lean inglés. Lo correlacional a la carrera. Sí, no les voy a mentir, ahora últimamente dejo un montón de artículos, todos en inglés. Ya, acá nada es español, ya el médico actualizado es el que lee sus artículos en inglés. Y como una mejor recomendación es el que tenemos aquí de la preparación para los Estados Unidos, para el examen del James Lee, del Step 1. Acá en este librito, que está todo en inglés, te presenta bastantes memotecnias. Y en inglés, claro está, pero el libro es bien conciso, bien sencillo, y deberían leerlo desde ciencias básicas. Yo ahora en mis clínicas estoy empezando a leerla, pero si lo hubiera leído en mis ciencias básicas, sería un capo, porque este libro es bien conciso. Y es más, pueden ver algunos videos también en inglés que tienen, es otra forma de aprender el estudio. Y es más sencillo todavía, hay videos que lo hacen más sencillos, pero en inglés. Así que estoy en inglés desde ya. Bueno, eso sería todo. Como frase les dejaría, si hoy te sobra tiempo, aprovéchalo, porque mañana no tendrás y pasado te faltará. Así que aprovechemos cada momento de nuestra vida siendo productivos. Ahí está mi nombre, mis redes sociales y mi correo. Si tienen alguna consulta o por parte del proyecto Hermano Mayor, algún curso, algún tema que les gustaría que les dicte yo o alguno de los compañeros, me pueden dejar un mensaje. Espero la ponencia haya sido de sagrado y nos veremos pronto. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Me despido.